Presento mi saludo de bienvenida a nuestros invitados de esta mañana para un tema que de semanas atrás nos mantiene en expectativa. El desenlace como que no se produce y hay, señoras y señores, ambiciosos proyectos de esclarecimiento periodístico, pero las bombas no aparecen, y entonces Correa podría estar en cualquiera de estos días, máximo semanas, en una lista de Odebrecht. ¿Y eso? Eso es complicado decirlo. Pero a su manera, con su propio estilo y contundencia, Martín Pallares, del colectivo periodístico que ustedes conocen y admiran, menciona que si curarse en salud es anticiparse a un hecho negativo para que sus consecuencias sean menos catastróficas. Eso es lo que Rafael Correa hizo este sábado. Ojalá nosotros podamos ubicar precisamente lo que dijo el señor presidente de la República este sábado. Durante un segmento del enlace de todos los sábados, formuló un extraño y desconcertante anuncio. Según Martín, dijo: esta semana habrá una denuncia sobre actos de corrupción en la que funcionarios de su gobierno aparecerán involucrados, y la subsiguiente semana habrá otra denuncia, a la que llamó bombas de la misma especie. Esto mejor que lo diga el propio presidente. Entonces prepárense, esta es la primera parte de una telenovela y de las bombas que van a lanzar. La próxima semana yo sospecho que va por Odebrecht, que van a sacar a cualquiera por ahí diciendo que yo he recibido plata, dinero de Odebrecht. A mí me dicen lo que les dé la gana. Hasta ahí es todo, ¿no? De mí digan lo que les dé la gana. Yo me voy, creo que incluso anticipa un vuelo largo de aproximadamente 3 semanas. Por allí vi también una pista de esta naturaleza, para más o menos el día 23, exactamente, 23 de febrero, 3 días después del comicio, 2 días después de que se conozca el desenlace. El desenlace que usted y todos los votantes de esta fecha suprema, importantísima para la democracia y el futuro del Ecuador, usted debe tomar ya conciencia de la enorme significación que va a tener esa fecha, 19 de febrero. Entonces, según Correa, la aparición de Carlos Pareja es parte de una estrategia de los hermanos Roberto y William Isaías, expropietarios de Firambanco, para captar el poder a través de Guillermo Lasso y Andrés Páez. Para él es muy fácil construir este envoltorio. El objetivo final de ese operativo es regresar al Ecuador y no pagar un centavo de todo lo que se robaron. Palabras de el señor presidente Correa. Es una campaña sucia, no se deje convencer. Desde que le conocemos, Correa aludía a lo de campañas sucias, que durará hasta el 19 de febrero. Según Correa, la próxima semana van a lanzar una bomba y la subsiguiente otra bomba. Y para ser más explícito, aún dijo, les anticipo para que ya no coman cuento.
para que ya no coman cuento, les estoy anticipando. Soy muy bien informado. Mi policía secreta y obviamente las filtraciones que deben haber en cantidades impresionantes. Filtraciones incluso en la familia periodística, quiero entender. Luego de exclamar colérica y solemnemente que su vicepresidente y candidato a la vicepresidencia, Jorge Glass, es una persona íntegra que ni roba ni deja robar, advirtió por segunda vez. Así que a prepararse, dijo, esta es la primera parte de una telenovela de bombas y de las bombas que van a lanzar. La próxima semana yo sospecho que va lo de Odebrecht y van a decir que yo he recibido plata, dinero de Odebrecht. Esto dijo el presidente de la República. Bueno, pues que digan lo que digan. Que digan en definitiva lo que les dé la gana. Eso ya escuchamos. Y según Correa, hace la advertencia para evitar que la sociedad, o más bien el electorado, se sorprenda por estas noticias de cuya existencia aparentemente solo él tiene conocimiento. El problema es ese. Si no estamos preparados, nos van a sorprender. Qué inteligente y estratégico es el hombre. Y hasta que expliquemos todo, dijo, pase el 19 de febrero. Entonces, a no creer nada a partir de este momento. Son solamente bombas. Yo le estoy anunciando, porque yo soy un poco brujo, casi que dice el presidente. Lo más llamativo de esta desconcertante intervención del señor presidente es la propuesta que hizo y que básicamente consiste en que si aparecen esas noticias, no se las procese sino solo cuando pasadas las elecciones, sino solo hasta pasadas las elecciones. Esto es lo que escribe Martín Pallares. En otras palabras, la intención de Correa parece ser ganar tiempo hasta que se realicen las elecciones, hasta que se cumpla el comicio, para solo luego de ellas se tome alguna decisión. Quiere comprar tiempo durante estas 2 semanas. Y de sus palabras se desprende que sí. Pero la cosa no queda ahí, señores oyentes, según el periodista Martín Pallares y según el presidente. Si alguno de los candidatos resulta salpicados por estos casos de corrupción, la solución es sencilla. Si gana, puede luego renunciar. Muy sencillo para Correa. Si gana y sale involucrado, lo que tiene que hacer es renunciar. Cualquier cosa la discutimos después del 19 de febrero. Y la condición, si alguno de nuestros candidatos está involucrado en algo chueco, ¿qué tiene que hacer, compañeros? Renunciar. Renunciar. Esto exclamó para luego rematar con un ¿qué les parece? A ver, qué avilés. O intenta hacerlo. Y claro, algunitos caen o caemos. Es evidente que a Correa no quiere que la información salga antes de las elecciones. Eso no le conviene. Prefiere un electorado sin la información que él, por ley y por ética pública, está obligado a dar para que tome las mejores decisiones en las urnas. Insólito que su salida para ese conflicto sea tan simple. La renuncia del funcionario recién electo que haya sido involucrado. Como si en Venezuela, por ejemplo, no hubiera funcionarios involucrados en actos de corrupción que tras haber sido denunciados
sigan aferrados a sus cargos. En total fueron entre 5 y 8 minutos en los que lo único que hizo el presidente es dar por anticipado que habrá noticias en su contra, que habrá noticias sobre corrupción muy comprometedoras para su gobierno, en las que incluso incluyó el tema de Odebrecht. Sí, van a haber esas noticias. Qué inteligente, qué previsivo, qué sabio, porque es parte de una sabiduría. Esto no escribe Martín, lo digo yo. Comprar silencio y tiempo, comprar silencio y tiempo. Eso es lo que parece que quiere el señor presidente Correa, al tenor de estas declaraciones y vaticinios y previsiones que él enlaza. Hay otra crónica igualmente de los Pelagatos que anticipa un viaje, ya lo dije, de nada menos que 3 semanas. Se va a Bélgica y se va a Holanda. Sí. Bueno, Bélgica tiene la justificación familiar. En Holanda no sé. Sin embargo, de últimas semanas, de últimos días, el avión más intercontinental de propiedad de la Presidencia de la República ha estado en incesantes viajes al exterior. Y eso también cuenta, ¿no? Lo mencionaban incluso desde Miami, hacían donde, es decir, identificaban dónde hacía escala el avioncito, sin pasajeros, solo con un piloto. Eso le cuento a ustedes, en chiquis. Esta es la cosa. Entonces, no se llamen a engaño, señoras y señores. Algo puede ocurrir. Eso es lo que nos está, de alguna manera, anticipando la crónica de Martín Pallares. Y quiero yo, este momento, saludar a José Hernández de este colectivo periodístico, mismo que se encuentra este instante ya con nosotros. Lo va a llamar. Prefiero entonces solicitarle una intervención evaluatoria con un adjetivo bastante macanuda a Fernando Larenas, que escribió ayer precisamente esta gran interrogante, escribió sobre esta gran interrogante que motivó este panel. Ya, ¿cuándo realmente producirá no la imaginación de los periodistas, sino la coyuntura? No sé qué se está esperando. Que alguien defina esta situación y desde el lado del mismo gobierno con responsabilidad de haber administrado el tema de Odebrecht a través de diferentes ámbitos, instancias y personajes, ¿no es cierto? El mismo gobierno se autoinforme, se ponga de acuerdo y nos diga qué es lo que realmente ha ocurrido, quiénes son los beneficiarios de Odebrecht. La clase media ecuatoriana es la que más solicita a los periodistas que indaguen quiénes mismos son los beneficiarios de los 3,5 millones, casi 3,5 millones de dólares, producto de Odebrecht. Y al tenor, Fernando, de que ayer, a una velocidad increíble, como debe ser, eficaces fiscales de la República de Colombia y de la República del Perú dieron a conocer con una instantaneidad impresionante, especialmente qué otra talla de fiscal se ve en el ciudadano colombiano que ocupa este puesto. Se ve otro nivel, otro aire, otra franqueza, otra transparencia, lo que ustedes quieran. Pero sana envidia, ¿no? Sana envidia. Y en el Perú cosa igual. Ya en el Perú se conoce prácticamente el destino de los 4. Ya no podrá seguramente, o le traerán, el momento que cambie de gobierno, lo traerán desde Francia al primero en
en caer que es Toledo. Aquí no, aquí es a pedido. ¿Cuándo va a avisar, doctor Chiriboga? Usted lo tiene a esa lista ya haciendo lanas en su bolsillo. Y peor, y eso no, yo creo que alguna vez lo recibirá una sanción, porque desacomoda prácticamente todo lo que le conviene al histórico nacional, que el pueblo entienda, comprenda y conozca realmente quiénes son los candidatos a la presidencia de la República y las enormes dificultades y compromisos nada éticos que ellos han protagonizado y que, sin embargo, por decreto del señor fiscal Chiriboga, quieren mantenerse en calidad de candidatos a la presidencia de la República. ¿Y qué pasa después? Usted propicia una descalificación generalizada, un caos, una anarquía, no sé qué puede ocurrir. ¿Qué supone Fernando Larenas y por qué esa crónica tan exacta, tan clara del día de ayer? Muy buenos días, Fernando Larenas. Buenos días, Gonzalo, buenos días, oyentes. Lo que yo manifestaba en el artículo que escribí ayer, después de pasarme un tiempo revisando y viendo especialmente la prensa brasileña, en este momento en Brasil hay más de 70 detenidos por dos casos. Uno es el caso de Brecht y otro es Petrobras. A través de las dos empresas, ¿qué es lo que se puso en riesgo? Es el patrimonio del Estado, el soborno a muchísimos funcionarios. Pero no es que están ahí presos de la noche a la mañana, es un proceso larguísimo. Es un proceso que tomó muchísimos años porque las denuncias se filtraron a través de la prensa. Ahí yo menciono algunas revistas muy importantes como Veja, por ejemplo. Veja se escribe y Vea significa en portugués. También menciono la revista Istoé y a Piauí, que es una gran revista que básicamente trabaja en investigación periodística. Y todos los diarios más importantes. Lo que ocurrió ahí en Brasil es que a través de los periodistas empezaron a publicarse crónicas que sospechaban de las fortunas de algunos funcionarios. Brasil tiene las entidades muy claras. Tiene ahí también lo menciono, una policía federal que trabaja con absoluta independencia. Pero esa policía veía cómo su trabajo se frenaba con recursos, se detenía con muchas acciones desde el lado judicial. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo que se hace en toda sociedad democrática, filtrar alguna información. Lo que yo también menciono ahí a los gargantas profundas del caso Watergate, que terminó y derivó en la renuncia o en la dimisión de Richard Nixon. Entonces, en Brasil no fue fácil porque los recursos a los que apelaban los involucrados en cada uno de los casos fueron muy grandes. Sin embargo, la prensa actuó con absoluta libertad. Una vez que la prensa empezó a soltar documentos, los jueces, que también actúan con absoluta libertad, comenzaron a trabajar. Los primeros que caen fueron los dirigentes del Partido de los Trabajadores. José Dirceu, por ejemplo, fundador del Partido de los Trabajadores junto con Lula, Mercadante y todos los dirigentes del Partido de los Trabajadores. Y finalmente, ahora empiezan a caer empresarios muy fuertes, y por ambos casos. Yo mencionaba las imágenes del empresario Eike Batista, un hombre poderosísimo con un patrimonio tan grande como el de Petrobras o tan grande como el de Vale do Rio Doce, que es la empresa de minería más grande que hay en el mundo, diría yo, que llegó a estar en el 7º lugar en la lista Forbes de los hombres más millonarios. Batista está preso ahora en una cárcel común en Río de Janeiro porque no tiene título universitario, por lo tanto tiene que estar en una cárcel común. Entonces, todo lo que ocurre ahí en Brasil no es simplemente porque la prensa se encontró, era su obligación investigar. Sí, las autoridades sí facilitaron la investigación, pero se encontró dentro de la misma policía que
que hubo filtración de información, y eso permitió a los jueces poder actuar ya con pruebas mucho más contundentes. Entonces, esa es la realidad de Brasil. Y yo decía que acá la autoridad competente, en cambio, puede tener una lista, lo dijo cuando viajó a Estados Unidos, pero él se tomará todo el tiempo que pueda, y yo creo, y por eso decía, la lista imposible, porque va a ser imposible que la suelte antes de las elecciones. Marlon Puertas, colega periodista, columnista de Focus, investigador de Focus, también está con nosotros, y le pido un poquito de paciencia, si cabe el término, lo mismo al señor economista Pablo Dávalos, pero pienso que también la opinión de José Hernández de Cuatro Pelagatos. No contesta este momento, nos había comprometido una. Entonces, no es que a la falta, sino porque estamos aquí. Muchas gracias, Marlon. Tenga la bondad usted, ¿qué piensa en su colectivo de investigación periodística? Está ocurriendo en la imaginación del presidente de la República. Él quiere poner en orden y armar una especie de cronograma a su manera. Y entonces ya lo conocemos. Él piensa y dice muchas cosas, afirma casi calculando cada uno de los episodios que él construye en su imaginaria. Así es que, ¿cómo está reaccionando el señor presidente de la República a esto que le viene? ¿Qué le viene, más bien dicho, sería la pregunta al presidente de la nación? Marlon, bienvenido, muy buenos días. Gracias, Gonzalo, y buenos días a toda la audiencia. Bueno, el presidente de la República tiene la gran ventaja de tener fiscal a su favor, cosa que no ocurre en países vecinos. Teniendo el lujo de contar a su lado a un buen amigo como es el fiscal Galo Chiriboga, buen amigo de él me refiero, claro, que lo mantiene informado de todo prácticamente, puede ir marcando tiempos, porque obviamente goza también de información privilegiada, como lo vimos ahora con los últimos videos del señor Carlos Pareja. También el gobierno fue inmediatamente el primero que tuvo acceso. En todo caso, esta situación que es completamente anormal en un Estado de Derecho y se demuestra solo viendo al norte y viendo al sur. Ayer mismo el fiscal de Colombia denunciaba que la campaña política de reelección del presidente Juan Manuel Santos ha recibido $1 millón de Odebrecht. El presidente en funciones. En Perú son 4 los presidentes que están siendo investigados y el primero creo que lo van a traer de las orejas es a Toledo. Pero solo es un pequeño ejemplo de lo que debe actuar un fiscal que no se debe a la presidencia de la República. Y es lo que aquí está pasando. Aquí ahora todos apuntan al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, casi que echándole la culpa a ellos por no dar la lista que a tanto anunciaron, ¿no? Anunciaron en diciembre y depende de ellos. Carlos Chiriboga lo que ha dicho es que no le han dado los nombres. No le han dado los nombres porque están bajo investigación y eso tiene reserva judicial. Pero lo que está ocurriendo en otros países creo es que han tomado la iniciativa. O sea, lo mismo que ha hecho el Departamento de Justicia en Estados Unidos puede hacer la Fiscalía del Ecuador. ¿Qué están haciendo los otros países? Pidiéndole a Odebrecht que confiese. Finalmente de eso se trata todo esto. Odebrecht ha confesado su delito y ha dicho los nombres de las personas a las que les dio propinitas, que es la palabra utilizada aquí en Ecuador, ¿no? Propinitas. Entonces el fiscal debió haber también debió haberse reunido con la gente involucrada y haberle dicho, vea, lo mismo que les ha dicho a los Estados Unidos, díganos a nosotros, porque no nos quieren dar. Es tan sencillo como eso, pero en cambio, ¿qué vimos? Que en lugar de que sea el fiscal general Galo Chiriboga el que vaya a Brasil
a tratar de conseguir información. Resulta que el que viaja es Alexis Mera, el secretario jurídico de la presidencia, de Rafael Correa. Tiene otro viajero que me resulta importante comunicarles. Tiene la Fiscalía otro viajero. Es fiscal de nombre Wilson Toainga. Wilson Toainga, que parece un fiscal de confianza de Galo Chiriboga. Sí, fue el mismo que fue a interrogar a Julian Assange en Londres. Sí, yo recuerdo. Es el mismo y ahora también nuevamente lo delega. Con él se trasladan a España. La fiscalía de ese país va a interrogar al abogado de la empresa brasileña Odebrecht, el señor Tacla, Rodrigo Tacla, dentro de la investigación por presunta corrupción de funcionarios ecuatorianos. La diligencia ha solicitado como parte de la asistencia penal internacional por la Fiscalía General, dice. Está previsto que la diligencia se ejecute en los próximos días. El fiscal que lleva el caso es Wilson Toainga. Recordó que desde Ecuador fueron enviados 20 preguntas como parte del cuestionario para el abogado que está detenido en España por ser considerado el presunto responsable del pago de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos. El viernes Toainga estará en Brasil y se reunirá con Carlos Bruno da Silva, fiscal de Cooperación Internacional de la Procuraduría General, con el objetivo de gestionar la entrega de información de las supuestas coimas por 33,5 millones pagadas a funcionarios ecuatorianos. El colectivo de los Pelagatos de la revista digital, ¿conocen de este particular la gestión en la Fiscalía Española? Muy buenos días a José Hernández. Buenos días, Gonzalo, y a sus oyentes también muy buenos días y gracias por esta invitación. No, Gonzalo, no hemos trabajado ese tema. Yo solamente a lo que ha dicho Marlon, si me permite, agregaría un par de cosas, Gonzalo, de la gestión que está haciendo la Fiscalía. Si uno mira el conjunto de países en los cuales Odebrecht corrompió a funcionarios para sus negocios, Ecuador y Venezuela son los únicos países donde no ha habido absolutamente resultados. Y no los hay por el lado de que haya gente investigada específicamente que esté incluso tratando de hacer acuerdos con la Fiscalía para, a cambio de la información, poder tener juicios negociados, como se hace en Estados Unidos, como lo están haciendo en otros países en este momento. Y tampoco, Gonzalo, tenemos la Fiscalía que haya emprendido sea negociaciones o querellas judiciales con Odebrecht, de manera a que esa empresa pueda resarcir al país por el conjunto de sus actividades ilegales, y que como lo está haciendo también en otros países, en República Dominicana, en Perú, en Panamá, etcétera, en donde ya han fijado incluso el monto de las indemnizaciones que esta empresa pagará a esos países. Entonces, el punto también aquí crucial no es que Odebrecht haya dado nombres, sino que también los países y las fiscalías en los países, Gonzalo, han emprendido sus investigaciones y han mirado quiénes han estado al frente de las operaciones o de los contratos hechos con Odebrecht, y han podido ir mirando y han podido ir investigando qué ha pasado con esos funcionarios.
De manera que Ecuador, sea por el lado de las investigaciones hechas directamente por la Fiscalía, mirando quiénes han operado esos contratos y buscando, efectivamente, investigándolos para que sean ellos los que delaten a otros funcionarios, o sea, por el lado del resarcimiento, no hay ninguna de las dos acciones emprendidas, y en Ecuador y en Venezuela son los únicos países donde no hay resultados. Y tal vez eso tiene una explicación, Gonzalo. En los otros países los gobiernos han cambiado, es decir, ha habido cambio de gobiernos, como lo hemos observado en Panamá, en República Dominicana, en Perú, en Colombia, incluso en Brasil. Eso significa que los gobiernos que han entrado en funciones han querido investigar a lo que hicieron los otros, el gobierno que los precedió. Evidentemente que aquí tenemos el mismo gobierno durante estos 10 años y es evidente que este gobierno y los funcionarios no van a investigarse entre ellos. Es decir, aquí la Fiscalía, Gonzalo, no es que todo este fuego de artificios que han hecho, justo todos estos juegos de artificio que han hecho para tratar de decir que no les dan, que viajan, que hacen acuerdos, que ya mismo llegan a España, que ya mismo van a Estados Unidos, que van a ir a Brasil, etcétera. Todo este juego de artificios se traduce en que la sospecha grande, en función de que no hay resultados, la gran sospecha es que lo que están tratando de hacer junto con Alexis Mera no es llegar a la verdad, sino tratar de llegar a un acuerdo con Odebrecht para que Odebrecht no dé nombres justamente, o dé unos nombres que sean de menor calado que los jefes que han estado en este gobierno recibiendo coimas. Entonces, no es extraño que aquí no haya nombres, hay ese conjunto de circunstancias. O sea, no me devuelvan ningún dinero, pero no inmiscuya a mis funcionarios cupulares. Una tratativa así, que la pueden conducir con el señor fiscal digamos, con el señor representante de Odebrecht en España. ¿Y qué fue a hacer el señor Mera a Brasil? O sea, no es inaudito, claro. Es inaudito que el señor representante del Ejecutivo tenga casi más actividad y tenga más se haya mostrado más dinámico que la propia Fiscalía. ¿Cuál es la explicación que hay de por qué el señor Mera fue a contratar abogados a Brasil? ¿Qué tiene que ver el Ejecutivo contratando abogados en Brasil? ¿Para qué? Abogados se contratan cuando hay, Gonzalo, una acusación, cuando hay aquí lo que el gobierno tenía que hacer era la claridad de quiénes fueron los funcionarios que recibieron. Efectivamente no hay eso, Gonzalo, porque es del propio gobierno. Y lamentablemente el presidente Correa él mismo ha dicho, ¿por qué me están investigando? Y tiene razón en eso. La acusación que hay del gobierno ecuatoriano concierne al gobierno nacional, y concierne 2007, 2016. Es que hubo antes. Puede haber habido antes, muy posiblemente hubo antes, muy probablemente hubo antes. También se debe también se debe esclarecer qué pasó antes, qué otros gobiernos recibieron, pero que lo que estamos y la acusación que hubo directa del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de la propia Odebrecht y concierne al gobierno del presidente Correa, 2007-2016. Eso es un hecho. Entonces, Gonzalo... perdone, José, el objetivo del señor presidente Correa es sustentar o sostener la candidatura del señor vicepresidente Glass, sostenerla incluso al costo de que él sea el mencionado. Se plantea casi que lo mencionen, y dicen, inventa el tema de las bombas, pero no quiere nada entre Fiscalía contra Glass ni cosa por el estilo. ¿Es lo que debemos entender su hipótesis?
El señor presidente lo que dijo el sábado es que efectivamente va a haber unas bombas, y como el presidente es experto supuestamente es experto en tratar de desinflar los globos que él mismo inventa, Ajá. Él dijo que va a haber 2 bombas en las 2 próximas semanas, una esta y la otra. Y que pero no, explotan alrededor de él, no de Glass. bueno, él dijo, no, él dijo también, Gonzalo, él dijo también que si hay otros nombres, dijo también que si hay otros, que dejemos este asunto para después del 19, que dejemos este asunto para después del 19, y que si después, o sea, hay acusados que hayan sido elegidos, pues que es muy fácil porque ellos van a renunciar. Pues eso, Gonzalo, es un cuento chino. Eso en política es un cuento chino. Habría que ver cuántos funcionarios están absolutamente acusados, investigados en el gobierno venezolano, y el gobierno venezolano le ha dado a eso un cariz político, ha dicho que eso es un atentado contra su soberanía, que eso es un atentado del imperialismo, etcétera, y los funcionarios están ahí, empezando por el señor Diosdado Cabello. Entonces, Gonzalo, este cuento de que sigamos como estamos y después del 19 vemos, evidentemente que es una tentativa del presidente por decir, si hay alguna revelación de aquí al 19, evidentemente no le pongamos cuidado porque eso hace parte de alguna patraña nacional o internacional o mezcladas para que vengan a intervenir en las elecciones. Es decir, hay y es una evidencia, un esfuerzo del Ejecutivo para tratar de ganar tiempo. Lo que está haciendo Correa, lo que intentó hacer Mera, etcétera, es ganar tiempo. A ellos les interesa que eventualmente su binomio gane en primera vuelta de aquí al 19 y después, o sea, lo que venga. Ya después ellos van a decir que va a ser un atentado, cualquier cosa van a decir. Pero ya después tendremos otro problema, que va a ser funcionarios eventualmente, esto no es un hecho, tampoco es un hecho, esto es un hecho en la cabeza del señor presidente de la República, pero vamos a tener funcionarios eventualmente elegidos que pudieran, ¿no? que pudieran encontrarse en listas que el propio presidente ya está anunciando que eventualmente esos funcionarios van a estar en esa lista, incluso el mismo. Entonces, todo esto lo que muestra, Gonzalo, no es que el Ejecutivo esté presuroso y deseoso de que se haga la luz sobre lo que ocurrió con Odebrecht, sino todo lo contrario, es poner trabas, es ganar tiempo, es distraer, es ocupar la fiscalía en otras cosas, eso hasta que se desarrollen las elecciones. Por supuesto que ha sido una empresa para ganar tiempo. Rafael Correa está ganando tiempo para pensando en que su binomio gane en la primera vuelta. Es decir, él está jugando a una lotería. Uno, que no salgan listas hasta el 19 de este mes. 2, que su binomio sea ganador en la primera vuelta, que es otro albur. Eso no es un hecho, eso es un albur, eso es una posibilidad. Y el otro es que el presidente, con su discurso, y sus funcionarios, con sus acciones, también lo que han tratado es de enredar los cables y de hacer que la opinión esté distraída en otras cosas, y que lo poco que ha salido es absolutamente, desmerecer las cosas que han salido, y eso se ve también con el señor Pareja Yanuseli, la misma cosa, lo poco que dijo en el poco material que ha circulado, porque el presidente hizo presión política para que ese material no pudiera ser publicado. Lo poco que ha dicho el señor Yanuseli, también el presidente ha tratado de desmentirlo. Imagínese usted en la forma que lo hizo con el señor Wilson Pastor, por ejemplo. El señor Wilson Pastor lo entrevistan por Skype, aparece el señor y dice, no, lo que dice el señor Pareja Yanuseli no es verdad. Y obviamente que queda desmentido. ¿Por qué queda desmentido? Porque el presidente quiere
que el uno sea delincuente y el otro sea un enorme funcionario que dice la verdad, que hay que creerle como oráculo. Entonces es el presidente el que dice a quién hay que creerle, quién es delincuente, quién no lo es. ¿Por qué no es delincuente el señor Jorge Glass? Ni corrupto, porque el presidente lo dice. ¿Por qué es delincuente el señor Carlos Pareja Yanuseli? Porque el presidente lo dice. Así como había dicho antes que el señor Carlos Pareja Yanuseli no era un hombre honesto, honrado, ahora dice que es un delincuente y un payaso. Entonces, es el presidente quien dice quién es delincuente, quién no lo es, por qué le debemos creer al uno, por qué no le debemos creer al otro. Gonzalo, el presidente convirtió la esfera pública en una iglesia, en donde por un acto de fe y porque él lo dice hay que creerle a unos y no hay que creerle a los otros. Y esa es la actitud del Ejecutivo en este penoso hecho de corrupción de Odebrecht, en el cual el Ecuador en este momento es el único país, también con Venezuela, en donde no sabemos nada y donde no hay ninguna investigación en firme y en donde no hay ninguna negociación con Odebrecht para que indemnice al país por las coimas que dio aquí algunos funcionarios. ¿Qué es lo que le puede fallar al guión del señor presidente de la República? Les consultamos indistintamente a Pablo Dávalos, a Fernando Larenas y a Marlon Puertas. Y usted nos puede aguardar unos minutitos, José, si es tan amable. Tenga la gentileza, Pablo. ¿Qué le puede fallar al presidente de estos cálculos que él ha hecho en calidad casi, poniendo el ejemplo que sugiere José Hernández, como que es la voz del obispo y los otros son sacerdotes? Un buen día a todos los oyentes, un buen día Marlon, un buen día Fernando, un abrazo José a la distancia. Creo que el presidente está postergando los problemas, pero la postergación no significa su resolución. En la próxima asamblea va a ser una asamblea fragmentada. La capacidad hegemónica que tiene el gobierno ahora se va a fragmentar en el futuro. De aquí al 19 el país va a emerger con otro juego político, con otros actores políticos. Y lo que hoy está pasando no significa que se clausure el 20 de febrero en absoluto. Simplemente se posterga. ¿Qué va a pasar? Mire, en el caso, yo al menos, yo que estoy de candidato asambleísta, yo llego a la asamblea y lo primero que voy a proponer, en el supuesto de que amañen las elecciones y finalmente gane Moreno Glass, un juicio político a Glass, pues, porque la corrupción no se para el 20 de febrero. La corrupción continúa y el país necesita saber no solo el caso de Odebrecht, necesitamos saber los contratos de negociación petrolera, necesitamos saber el contrato de negociación con el oro con Goldman Sachs, por ejemplo, necesitamos transparencia como sociedad. No, entonces, en el caso de Odebrecht, estos temas son distintos a los que estamos en este momento analizando. En el caso de Odebrecht tenemos los nombres van a surgir, van a salir, ¿no? Y cuando salgan, el contexto político será absolutamente diferente. ¿Que tenemos los nombres? No, yo pienso que ahora no. El presidente se está curando en sano. ¿Quién tiene los nombres, en definitiva? El presidente sabe quiénes están los nombres y sabe que le afectan a él. Pero se quiere victimizar, dice, es contra mí las bombas que vienen. Y sabe que le afectan y sabe que eso tiene un costo político. Sabe que quien va a pagar el costo político es su binomio, porque la persona involucrada directamente es Glass. Él sabe eso. Él sabe que eso se va a traducir sobre todo en sectores medios que se van a enajenar del proyecto político. Es lo que defiende la candidatura de Glass. Sí, pero no significa a sabiendas de que él va a ser el presidente de la República, ¿o qué tipo de cálculos a futuro hace el jefe de Estado? El jefe de Estado, o sea, el actual presidente, está moviendo todo el tinglado para favorecer a su binomio y para evitar perder la asamblea, ¿no? Es decir, está concentrándose de tal manera que no lleguen a la asamblea voces disidentes, fuertes y demás, ¿no? A mí me amenazaron con correos electrónicos a propósito de eso, ¿no? Me están amenazando a mí. Entonces, el presidente quiere cuidarse en sano, Gonzalo. El presidente quiere garantizar la perpetuación de ese proyecto, pero sobre todo la impunidad. Okay. Es decir, ha convertido de la impunidad una especie de marco heurístico de aprendizaje donde a medida que van las denuncias se protegen más. El presidente está utilizando la institucionalidad para cubrirse de impunidad a todo su proyecto político, pues a todos sus cuadros políticos. Ya. Y eso es lo que se puede fragmentar. ¿Qué le puede fallar? Le preguntaba Pablo. ¿Qué le puede fallar al presidente de todo este cuento? La reacción del ciudadano. El presidente no está tomando en cuenta qué está pensando el ciudadano. Él piensa que con propaganda
puede convencer al ciudadano que nos está escuchando en este momento. Yo he estado en barrios y la gente está indignada con la corrupción, Gonzalo. El presidente no toma en cuenta la respuesta que va a ser contundente. Gonzalo, mucho me temo que va a haber sorpresas este 19 de febrero. Porque el ciudadano está... Sorpresas más o menos de qué género, increíble hasta hace no pocos vamos días. a poder, increíble, es muy probable que el ciudadano este momento está tan cansado de la corrupción, del autoritarismo, la prepotencia, que la respuesta del ciudadano va a ser contundente. Puede ser, o sea, yo he visto el rechazo que hay a Alianza País en la calle, es casi unánime, ¿no? Entonces, yo al menos en Quito he visto un rechazo unánime y el ciudadano quiteño, la ciudadana quiteña, probablemente nieguen su voto al presidente, nieguen los candidatos de Alianza País, a todas las listas de Alianza País, y el porcentaje que nosotros estamos pensando que tiene el binomio Moreno-Glass es inventado, es una ficción. O sea, no va a alcanzar a lo que estamos viendo en las encuestas. Eso lo veremos. Ahora, qué bueno fuera el vaticinio suyo. Yo simplemente digo, no es vaticinio, lo que dice la gente en la calle, la conversación. Hay un cansancio con la corrupción. Un hartazgo. Con la crisis, hay un hartazgo, ¿no? Entonces, ese escenario está cambiando a una velocidad muy fuerte, Gonzalo. Una velocidad de minutos, de horas. Puede ser una corriente, pero... Y por eso el presidente está desesperado. Ya. O sea, no es gratuito eso. Es decir, en Quito está pasando eso. Por en eso otras este ciudades paseo del país. de 3 semanas... He estado en barrios populares, en barrios 23. que uno diría, por ejemplo, que no tienen el apoyo a otras candidaturas, donde uno pensaría que la política social del gobierno le va a servir de estructura para tener votos, y en esos barrios populares, en las tiendas, la gente habla de la corrupción. Es increíble el poder de las redes sociales, Gonzalo, es impresionante. La gente está muy preocupada con lo de Odebrecht, ¿no? La gente sabe, la gente conoce, la gente tiene información. Entonces, lo que no está midiendo el presidente es el ciudadano. Ok, muy bien. Esa me parece un punto y una arista muy significativa, muy importante. Pero Fernando Larenas, columnista y periodista, analista por sobre todo, nos dirá, ¿en qué puede fallar el vaticinio, la novela, el guión que ha construido el señor presidente desde hace algunos días? Ya cosas que le van fallando ya hemos advertido. Pero ¿qué puede venir demoledor para él? Y por eso prepara este viaje a partir del día 23 de febrero por el lapso de 3 semanas, hasta que el país procese todas las consecuencias de lo del 19. No sé. Gonzalo, lo que tal vez esté fallando, y como lo menciona Pablo, es la percepción que él tiene, porque él tiene la percepción desde el poder. Desde el poder aparentemente no ocurre absolutamente nada. Yo recuerdo el ministro de gobierno, primero que tuvo este gobierno, Bustamante, cuando hablaba de percepciones, que aquí vivimos en un clima de paz y seguridad, y yo escribí un artículo porque vivía en el mismo edificio de él, y claro, yo no podía entrar a mi edificio porque estaba lleno de patrulleros de la policía. Entonces, la percepción del poder es diferente a la que uno tiene como ciudadano que está en la calle y lo pueden asaltar. Ahora, el documento que falta, obviamente, es la prueba, es la lista esa famosa que la autoridad competente dice que la tiene, pero que hay un sigilo acordado entre la justicia de Estados Unidos y del Ecuador para mantener la información en reserva. Ahora, ¿qué es lo que también ocurre? Es que creo que también le falta imaginación política a la oposición. Mientras la oposición está ahí esperando que salga la lista, el gobierno me parece a mí que va un paso mucho más adelante. Lo mencionó José. ¿Qué fue hacer Alexis a Sao Paulo? Según una periodista de Folia Sao Paulo, Mónica Bergamo, dice que lo que ocurre es que contrató un escritorio jurídico, un estudio jurídico. Escritorio le llaman los brasileños. ¿Por qué no hizo eso la oposición? ¿Por qué no fue e intentó allá? Yo sé que es caro. Yo sé que un emprendimiento de ese cuesta muchísima plata. Y la gente ahora está concentrada en la el campaña. emprendimiento para que conciba para contratar la gente. Otro estudio jurídico que también permita alguna otra acción para conseguir la información en Brasil. Porque los brasileños, como yo decía ahí, no la van a dar a conocer porque ellos están metidos en otra cosa. Porque fíjate, el escándalo, Gonzalo, en Brasil es tan grande que ¿qué es lo que puede ocurrir hoy? Puede ocurrir que hasta tengan que adelantar las elecciones. Porque hay plata también en la campaña
de Temer, porque Temer, acuérdate que era el vicepresidente de Dilma Rousseff. Claro. Por lo tanto, los dos están implicados en un escándalo de corrupción tan grande. Pero entonces, la estabilidad de Brasil se puede, ahora que está tratando de recuperar su economía, se va por el abismo. Entonces, no logran tampoco solucionar sus problemas internos, entonces mucho menos van a entregar información. Y lo otro que quería también decir, Gonzalo, es que, fíjate, lo que ocurrió en estos días es algo realmente a mí me asusta, porque es un tema de libertad. Van los periodistas, hacen las entrevistas al presunto implicado en los escándalos, hacen las entrevistas y no publican las entrevistas. Claro, las publican en redes sociales, que no es lo mismo que publicar en un diario impreso. Pero yo creo que lo que más juega a favor este momento de las autoridades que tienen una ley de comunicación. Y esa ley de comunicación protege porque tiene que contratar. Si acusan a un funcionario, ese funcionario tiene que decir. Entonces, por el momento, lo que tenemos ahora es un nivel de percepción, como dice Pablo, muy alto, pero hasta ahí nomás llega. Tenga la bondad, compañero. Bueno, Marlon Puertas en Cadena Democracia. Tenga la bondad, Marlon. Lo que dijo el pasado día sábado el presidente de la República de que hablemos de corrupción después del 19 de febrero, ajá, parece también un mensaje dirigido a la Embajada de los Estados Unidos. Recordemos que el embajador de Estados Unidos aquí en Quito, Top Chapman, dijo muy claramente que ellos tienen todas las pruebas, que el Departamento de Justicia no es que recibe una delación o una confesión de parte de en este caso de Odebrecht, que son los acusados, sin beneficio de inventario. Claro, ellos hacen su confesión pertinente, pero el Departamento de Justicia se encarga efectivamente de contrastar y verificar si las confesiones tienen asidero o no. Y el embajador fue muy claro en decir que efectivamente tiene todas las pruebas para sustentar las acusaciones que van ellos a presentar en su momento. ¿Cuándo es el momento? Eso también depende mucho de la estrategia política, geopolítica que tenga Estados Unidos, porque en realidad, claro, miren que ha pasado ya más de un mes y lanzaron el escueto informe inicial y luego no han vuelto a pronunciarse. ¿Será que también que entonces Correa le dijo a los Estados Unidos, miren, lancen después del 19 de febrero? Lo cual será una gran ventaja, ¿no? Será una gran ventaja porque entonces ya, según los cálculos del gobierno, las cosas estarán consumadas en una sola vuelta. Vea, fiscal subrogante, si no fiscal, creo que es procurador del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Llega Galo Chiriboga a Washington y lo primero que debía haberle dicho es, mire, el embajador de ustedes en nuestro país nos dijo hace contadas horas que ustedes como nación y como institucionalidad norteamericana tenían todas las pruebas debidamente comprobadas, porque ahí entró en detalles, incluso recuerdo el señor embajador, y dijo, prácticamente nosotros sabemos hacer con absoluta certeza, eficiencia y seriedad, sabemos hacer las cosas bien, no como ustedes, quiso decir a la región incluso. ¿Recuerdan ustedes, oyentes? Sí, la Fiscalía ha pedido información sobre este caso. Está siendo mandado a Washington, al Departamento de Justicia, a través de los canales ya establecidos. ¿Nombres? Yo creo que hay mucho interés en este. Yo puedo casi no caminar en las calles y gente está llegando a mí pidiendo los nombres. Eso es parte de cooperación legal que vamos a tener a través de los tiempos. Nosotros no salimos con información de nuestro Departamento de Justicia si no había dado o no había hecho un estudio, una investigación muy detallada. Entonces, nosotros investigamos las declaraciones, nosotros recibimos pruebas de estos sobornos que fueron hechos y eso es parte de la investigación. Si este cassette le hacía escuchar en Washington, una vez que llegó a la capital norteamericana, el señor fiscal, vea, esto nos dijo su representante diplomático acreditado ante nuestro país.
¿Dónde están las pruebas? O sea, ¿me va a entregar ya los nombres? Pero el señor fiscal se da el lujo de decir que él ha llegado a un entendimiento de construir o organizar una comisión binacional de fiscales para efectos de ponerse de acuerdo en establecer la verdad de las cosas en el caso ecuatoriano. Entonces, ¿cómo entiende usted esto? Dar largas de parte del fiscal ecuatoriano, lo único Pero que me parece pretende... eso una grosería internacional, pues poner en cabeza del señor subcontralor o como se llame, pero era una especie de vicepresidente de la fiscalía, ¿no? Era subrogante o algo por el estilo, una dignidad, pero más importante que la del presidente Correa con las distancias que estamos este momento estableciendo. Tenga la bondad. No tiene sentido, Gonzalo, porque lo que está diciendo el embajador es que las cosas ya están hechas y que las pruebas están ahí. Lo que se debe pedir en efecto es el traspaso de la información para proceder a actuar acá en Ecuador, porque recordemos también que la justicia que tarda no es justicia, sencillamente. Aquí hay mucha gente que debe estar con los nervios de punta y probablemente se haya puesto ya a buen recaudo y haya hecho movimientos financieros incluso, porque se están teniendo todo el tiempo del mundo para hacerlo. Y el momento que ya se lancen nombres, probablemente ya las cosas no estén en la misma situación que estuvieron en diciembre. Entonces, mientras más pasan las semanas, y eso deben tener en cuenta también los Estados Unidos, aquí hay gente que se está beneficiando de ese tiempo, de esas largas y esas demoras, porque tienen espacio para moverse. ¿Quiénes, por ejemplo, se estarían beneficiando? Pero imagínense, los que están en la lista, que seguramente ellos sí saben que están en la lista. Obviamente saben de quiénes están hablando. Nosotros no podemos lanzar un nombre, porque obviamente la investigación la han hecho ellos, las confesiones las recibieron en los Estados Unidos, que es lo mismo que planteé hace un momento. Esas mismas confesiones las podríamos recibir acá en Ecuador de parte de los delegados de Odebrecht que han estado aquí en Ecuador. Y ahí también una nueva inacción de la Fiscalía. Resulta que se allanan las oficinas primero en Ecuador, las de Guayaquil, que no eran las oficinas principales. ¿Y qué pasaba con las oficinas de Quito? Pasaron largas semanas, casi un mes, y luego allanaron las de Quito. ¿Por qué? ¿Por qué Hasta ese que trecho, se preparen ese trecho de tiempo, dándole ventaja, obviamente en este caso, a la empresa, de poner a buen recaudo también toda la información que hubiesen querido? Entonces, esos son el tipo de cosas que han ocurrido y que nadie da una explicación. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, obviamente, cuando ya salga a la luz las cosas, la situación va a ser muy, muy distinta, Gonzalo. Se conoce en Brasilia porque Ecuador, si bien en significación económica no es uno de los primeros, no obstante que los fiscales de tanto del Perú como de Colombia y hasta el de Panamá han dado demostraciones de relativa o eficacia, más que el nuestro que sigue manteniéndonos en vilo, convenciendo a los americanos que más vale el proceso electoral que el conocimiento de la gente antes del comicio. Entonces, don Roberto Mesa Niela, que es nuestro colaborador en Brasilia, nos dirá lo siguiente, ojalá con la ayuda de algunos puntos que pueda Roberto dar a conocer a la ciudadanía ecuatoriana y dichos u organizados en el pensamiento y en las inmensas ganas de conocer que debe caracterizar también a José Hernández. ¿Usted, José, tendría alguna pregunta para nuestro informante en la capital brasileña sobre el... creo que se nos fue la señal, ojalá podamos restablecerla. Pero, ¿qué se ha escuchado del caso ecuatoriano, Roberto? Hola, buenos días. Buenos días, Roberto, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. En realidad, así, a nivel internacional y considerando todos los países, ¿no?, que en los cuales desarrolló obras esta empresa Odebrecht,
Todavía, por lo menos en Brasil, no se habla mucho del caso Ecuador específicamente o de otros países. El día de ayer, justamente en visita oficial, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, solicitó justamente al presidente Michel Temer que haga, o que por lo menos ponga o haga visible, haga pública la lista de nombres de funcionarios que estarían vinculados con el caso Lavallato, en el caso de los nombres argentinos, ¿no? Así que del caso ecuatoriano, por lo menos, no se tienen noticias inminentes, ni tampoco se habla de cuándo sería eso. Yo creo que muchos países, inclusive dentro del ámbito político nacional, muchos están esperando que justamente salgan a la luz los nombres para ver justamente cuál era el enmarañado político y tal vez judicial que este caso tiene. Y Roberto, ¿se llegó a detectar qué tipo de gestiones fue a hacer el doctor Mera en los corrillos brasileños? No tuvo ningún impacto, por lo menos la visita. Yo no sé si fue en carácter oficial. Bastante reservado, creo, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque por lo menos no se conoció, en los medios no ha salido nada. Yo creo que una visita de esa envergadura, si fue oficial, debió haber salido, porque bueno, seguramente vino en representación del Estado ecuatoriano, pero no ha salido nada. No ha salido nada. ¿Y de parte de la empresa algún movimiento especial destinado a Ecuador? En cuanto a arreglos, No, nada se habla en profundidad de los vínculos de la empresa en otros países. ¿Qué se especula en todo caso? No, yo creo que se espera seguramente que en cada país se pueda identificar cuáles fueron los agentes políticos involucrados y cuáles fueron las coimas pagadas en cada caso para la adjudicación de determinadas obras y hacia dónde fueron, y todo esto debidamente probado, como viene siendo hasta ahora, por lo menos acá en el Brasil. Yo creo que por el momento las investigaciones están centradas en el ámbito nacional, y una vez que ha sido eso bien determinado, recién supongo yo que pasarían al ámbito internacional para llevar esto hacia otros países y determinar de manera clara todo el camino que conlleva esta investigación. Yo creo que por el momento es esto, poder dejar bien en claro cómo sucedieron los hechos acá en Brasil, en cuanto a la participación de los agentes políticos, cuáles fueron las coimas, cuáles fueron las pruebas que sustentan específicamente a cada caso. Ayer estuvo ante el juez Moro el expresidente de la Cámara, que citó de cierta manera, pero no dijo específicamente o no aportó específicamente ningún dato, citó al actual presidente de la República, Michel Temer. Fuera de eso, no ha tenido grandes avances, porque todo el mundo justamente está esperando esta lista de nombres que se espera que salga en cualquier momento, y que yo creo que destaparía este caso, porque daría los nombres que todos estamos esperando. ¿Por qué nuestros vecinos y sus fiscalías informan a la sociedad correspondiente, me refiero a Colombia, a Perú, sino a una velocidad vertiginosa, pero con una acción comprobable de que los señores fiscales no tienen ningún tipo de comprometimiento ni quieren tapar a nadie, para que nos entienda la gente de cualquier nación de nuestra región? Entonces, aquí en cambio, en el Ecuador,
se dan el lujo de dilatar y dilatar el conocimiento e incluso los arbitrios que las leyes nacionales o las leyes internacionales o las leyes penales de cada país disponen. Colombia a una velocidad realmente ejemplar. El Perú también está llegando, que depende no de la empresa Odebrecht o depende de las fiscalías. Esta circunstancia le preguntaría, por la experiencia que ustedes tienen en el epicentro de esta malhadada experiencia regional latinoamericana. Yo creo que esto hace visible la falta de independencia de poderes que existe. Si en otros países ya se está actuando de manera mucho más dinámica, eso muestra de cierta manera la independencia que tiene el poder ejecutivo del poder judicial, que en Ecuador tal vez no sea el caso. Nosotros eso lo vimos desde cerca y creo que ustedes también hoy lo siguen viendo mejor que nadie. Yo creo que ese es el principal problema que hoy tal vez enfrenta este caso en relación a las pruebas y en relación a los avances que pueda traer aparejado todo eso, porque si en otros países ya se conoce por qué es que Ecuador todavía no ha abierto esta gran caja de Pandora, y por lo menos no se ha avanzado en estos casos. ¿Usted cree que de alguna manera, doctor Roberto Mesa, el gobierno a título personal como colectivo gubernamental tiene alguna intención especialísima de haber contratado un equipo de abogados para defender los intereses del Ecuador frente a la compañía brasileña o para proteger a sus actores internos de cúpula gubernamental? ¿Qué podría usted colegir de todo esto? Pero han contratado, el señor secretario jurídico viajó precisamente y ha dejado contratando un equipo de abogados, que de hecho debe ser un costo alto para el Estado. ¿Se tiene la información de cuál es el estudio de abogados ¿Cómo contratados? se llama? No, que tengan mis invitados tampoco. No conocemos el nombre del estudio. O sea, es una suposición todavía. No, ya lo confirmó el señor secretario jurídico de la presidencia, el que fue a Brasilia. Ajá, porque lo que sería bueno en ese caso es tener el nombre del estudio jurídico que está representando, como para poder hacer un contacto y preguntar, ¿no? Pero si ya está hecho este contrato, es porque seguramente algún tipo de información el Estado tiene que tal vez afecte sus intereses, por eso justamente está contratando un estudio de abogados para la defensa de sus derechos. Marlon Puertas tiene alguna pregunta para el doctor Mesa, si es tan amable. El colega periodista le molesta un minutito, Roberto. Saludos a Roberto Mesa, que aquí lo recordamos por su paso en la investigación del caso Gabela. En todo caso, Roberto, lo que sería importante es el seguimiento de las publicaciones que se están dando en los medios brasileños. Yo creo que ahí la prensa está teniendo un rol fundamental en el avance del conocido caso Lavallato. Entonces, quisiera saber, los medios, es verdad, no han tomado mucha atención al caso específicamente ecuatoriano, así es. Y yo recuerdo haber hablado con colegas de Brasil también y nos han dicho, bueno, pero la información está ahí. El tema es sentarse a buscar, a revisar. Son prácticamente cientos de miles de documentos que han arrojado la investigación que lleva adelante el juez Moro. Y en su momento, cada país
debió haber sido el principal interesado en revelar la información de cada uno de sus países. Y en eso también es una deuda que tenemos acá por parte del periodismo ecuatoriano, que no, bueno, también es falta de recursos, ¿no? O sea, no es fácil irse a Brasil así nomás, a sentarse, a estarse varios días, porque además no es una cosa de horas, sino una demanda de tiempo. Pero debió haberse hecho y el estar esfuerzo. en escenarios donde podría uno rescatar información. Así es. Entonces, más que pregunta, lo que yo quisiera pedirle a Roberto como investigador que también es, obviamente que esté pendiente y atento para que si en algún momento sale alguna información relevante del Ecuador, pues la compartamos, ¿no? Que la comparta y que nos haga saber, porque, como digo, el tema de recursos sí es un problema acá por el lado ecuatoriano. Tal vez debieron haber tomado iniciativas, en efecto, sectores políticos que están también interesados para recopilar, pero aquí desafortunadamente del lado del Ecuador tampoco es que nadie se ha movido mucho, ni siquiera las autoridades, tampoco actores políticos, tampoco medios de comunicación, entonces estamos prácticamente en cero. Sí, eso que dice Marlon es fundamental, ¿no? En nuestra experiencia acá en Brasil en el año 2014, en donde estuvimos con una investigación muy grande, ustedes entenderán que Brasil es prácticamente un continente, como decimos acá, por las extensiones que tiene. Entonces, en una investigación de esta naturaleza, haciendo analogía con una investigación que nosotros realizamos, si bien la base de todas esas investigaciones hoy están en Curitiba, que es donde se encuentra la central que investiga y donde se encuentra el juez y donde se encuentran los investigadores, esta base que recibe toda la información, obviamente que necesita de la información y de la colaboración de los países que se sabe que esta empresa ha actuado. Si otros países ya han colaborado y continúan colaborando y han logrado grandes avances, Ecuador también debería hacer exactamente lo mismo y colaborar con la justicia brasilera, porque debería ser de interés del propio país, como hoy está siendo interés de Brasil investigar este caso. Por eso me resulta un poco extraño que no se tengan o no se tenga esa colaboración por parte de Ecuador y si se tenga por parte de Colombia y por parte de Perú, donde se encuentran ya avanzadas las investigaciones. Entonces, eso es lo que yo rescato en este caso, y yo, que soy un fanático de las investigaciones, sigo de cerca este caso. Los medios acá están cubriendo diariamente y minuto a minuto prácticamente lo que pasa con este caso. Acá muchas de las declaraciones, inclusive las del día de ayer, son públicas, o sea, se dieron a conocer a los medios, no sé si en su totalidad, pero sí en parte. Eso habla a las claras de la transparencia que también tiene esta investigación, y también habla a las claras del interés que la sociedad tiene en relación a este caso, para que de una vez por todas sea conocida o sea investigado y sean punidos las personas responsables por eso. Yo creo que esto es lo que le está faltando hoy al Ecuador: transparencia en las investigaciones y que comiencen a colaborar con Brasil, para que justamente, si no hay nada que ocultar, quede eso demostrado, quede eso visible, porque seguramente la sociedad ecuatoriana, como siempre, está esperando eso por parte del gobierno. Pero bueno, no sé si por ahí esto es un deseo personal. Yo acompaño también las noticias de Ecuador en relación a los casos que nosotros investigamos, y también en relación a otros casos que por ahí nos llegan y nos consultan, evidentemente por la confianza que tienen hacia nuestra consultora. Y seguimos viendo que esto es un denominador común: la falta de transparencia, el archivamiento de casos, la no investigación,
o por ahí la investigación incompleta, en fin. Yo creo que hay que, o por lo menos yo apuesto a avanzar y a la colaboración que Ecuador o que la justicia ecuatoriana en realidad deba hacer en relación a esta gran investigación que está teniendo aristas muy interesantes acá en Brasil y que está siendo reconocida a nivel internacional. Ojo, no es una cosa meramente que quedó acá en Brasil, sino ustedes sabrán de que las investigaciones han sido reconocidas a nivel internacional. Así es. Muchas gracias, Roberto Mesaniela, periodista de investigación y consultor político en Brasilia, y él es de origen argentino. Siempre usted es un caballeroso colaborador de este medio de comunicación y de toda la prensa ecuatoriana. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Hasta la próxima. Gracias por la invitación, y ni bien salgan noticias relativas al Ecuador, podemos estar comunicados nuevamente, que será un placer. Le ruego anotar la siguiente dirección electrónica que le va a dar nuestro compañero de producción para que nos pueda ver allá con imagen, si es tan amable, Roberto, todos los días. Aquí le va, y le dejo en interno con el compañero de producción. Muchísimas gracias de nuevo. Y Fernando, tú te toca en turno prácticamente que tengas la bondad de terminar el programa con tus deducciones y más que todo con tus interrogantes que quedan pendientes nuevamente con toda seguridad. Fernando Larenas, editorialista muy significativo en nuestro país. Compañero. Gonzalo, ahí creo que la mejor conclusión que podemos sacar es en la charla que tuvimos telefónicamente con Roberto, la independencia que tiene Brasil para informar. Todo lo que es público, todo lo que es de interés público se informa. Y el periodismo en Brasil no tiene miedo, lo que tiene que informar lo informa. El problema, yo siempre he insistido, es que tenemos una ley de comunicación. El ejemplo que tenemos, van 3 medios a Miami a entrevistar a un presunto implicado en un caso de corrupción tan grande, tan fuerte como lo de Petroecuador, y sin embargo nadie publica las entrevistas. Por suerte, lo único que se olvidaron es que existen páginas web donde el periodismo de investigación no ha fallado y puede expresar lo que realmente está pasando. Y radios como Democracia o como Radiovisión, que ahora están en problemas, y que pueden decir con un poco más de libertad. Pero claro, tú no quisieras especular, pero quisieras la verdad, pero la verdad es difícil conocerla. Y apelemos a eso, Gonzalo. Yo creo que ahora es el turno de la ciudadanía. Es el turno de pedirles a los ciudadanos ejercer presión social por la transparencia. La lista está ahí, Gonzalo. Tenemos la lista, ¿no? ¿Y cómo es posible que, estando la lista ahí, la institucionalidad no la dé a conocer? ¿Cómo es posible que la institucionalidad cubra esa lista? Lo que está haciendo la institucionalidad. ¿A quién tenemos que exigir? Tenemos que exigir a la Fiscalía, tenemos que ir a la Fiscalía, plantarnos en la Fiscalía, hacer un plantón en la Fiscalía, porque nos merecemos la transparencia. Nos merecemos transparencia, porque son nuestros recursos, son nuestros impuestos. Así es. O sea, necesitamos hacer la movilización social, la presión social para exigir transparencia, y que el ciudadano, esta vez estamos a puertas de las elecciones, reflexione bien, piense bien, porque esto continúa, Gonzalo, esto no se detiene, ¿no? En la próxima coyuntura, si hoy no sabemos la verdad, después de eso nos va a pasar la factura como país. Vamos a tener serios problemas de gobernabilidad a futuro. Entonces, ejercer presión social desde todas las trincheras que podamos tenerla, ejercer presión por la verdad, por la transparencia y por la institucionalidad. Análisis de encuestas, enseguida con Blasco Peñarrera Solá. Inicio de espacio promocional y publicitario.